video hablaremos de la introducción a las bases de datos para la materia de fundamento de base de datos. Como primer subtema tenemos los conceptos. Definimos a una base de datos como la colección compartida de datos relacionados desde un punto de vista lógico, diseñada para satisfacer las necesidades de información que tiene una organización. El sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos, además de realizar consultas sobre estos y obtener listados. El último concepto es datos, definido como hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Los objetivos de una base de datos son la independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, es decir, que no se repitan de nuevo los mismos datos, respaldo y recuperación, distribución espacial de los datos, integridad de los datos y seguridad de acceso y auditoría. Las áreas de aplicación más usuales para las bases de datos son las empresas e instituciones públicas. Algunas de estas organizaciones son los bancos, en donde se utilizan las transacciones para las tarjetas de crédito, las universidades, en donde alberga información de estudiantes como la carrera, los horarios, materias, etc. Bibliotecas, en donde se manejan datos como la clasificación, posición o el lugar donde se encuentran los mismos, entre otros. Ahora veremos los modelos de datos. ¿Qué son? Los modelos de datos se usan para describir datos de niveles lógicos y de vistas. Se van a caracterizar por el hecho de que proporcionan capacidades estructurales muy flexibles. Los modelos de datos pueden ser clasificados de la siguiente forma: en modelos lógicos basados en objetos, que engloban el modelo entidad-relación y los modelos orientados a objetos, y la segunda categoría, que son los modelos lógicos basados en registros. Dentro de estos tenemos al modelo relacional, modelo de red, modelo jerárquico, modelo de datos semántico y modelo de datos funcional. Clasificación de las bases de datos. Se dividen en dos. La primera sería la base de datos estática. En esta se carece de dinamismo o mutaciones, esto para tener una perspectiva más clara en cuanto a tomar alguna decisión importante, tomando en consideración los hechos del pasado para mejorar el futuro. En segundo lugar tenemos la base de datos dinámicas. Como su mismo nombre lo indica, está en constante movimiento, recopilando nuevos datos y suprimiendo los antiguos. Con estos datos, que constantemente están en afán de renovarse, permite que alguna empresa pueda tener actualizadas sus operaciones de consulta, siendo útil para tiendas de constantes cambios de productos, entre otras organizaciones. La arquitectura de la base de datos se define como un sistema de base de datos que está influenciada en gran medida por un sistema informático subyacente en el que se ejecuta el sistema de base de datos. En la arquitectura de un sistema de base se reflejan aspectos como la conexión de red, el paralelismo y la distribución. Dentro de esta arquitectura tenemos tres niveles. El primer nivel sería el interno. Este esquema se especifica mediante un modelo físico y describe todos los detalles para el almacenamiento de las bases de datos, así como los métodos de acceso. En segundo lugar está el nivel conceptual. En este se ocultan los detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones. Por último, tenemos el nivel externo, que es donde se describe la parte de la base de datos que se interesa por un grupo de usuarios determinados y ocultos a ese grupo el resto de la base de datos. Como último subtema tenemos la arquitectura del sistema gestor de base de datos. Definimos al sistema gestor como una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener una base de datos que va a servir de interfaz entre el usuario y las bases de datos. La primera arquitectura que tenemos es la de dos capas.
En esta arquitectura la aplicación se va a dividir en un componente que reside en la máquina cliente, que se llama la funcionalidad del sistema de base de datos, en la máquina servidor mediante instrucciones de lenguaje de consultas, los estándares de interfaces de programas y aplicaciones como son ODBC y JDBC se usan para la interpretación entre el cliente y el servidor, que sería la parte de arriba donde alberga el usuario y la aplicación, y en la segunda sección donde está el servidor se encontraría el sistema gestor de base de datos. Después tenemos la arquitectura de 3 capas para el sistema gestor. La máquina cliente actúa simplemente como frontal y no contiene ninguna llamada directa a la base de datos. En su lugar, el cliente se comunica con un servidor de aplicaciones, usualmente mediante una interfaz de formularios, y el servidor de aplicaciones a su vez se comunica con el sistema de la base de datos para acceder a los datos. Y eso sería todo por mi parte.